Ensayo sobre la obra de Julio Daniel Chaparro y su poesía social. Cuando los muertos son amados, no se han muerto, simplemente han cambiado de estadio físico y se convierten en recuerdos perennes que sigilosamente se esconden en los recónditos rincones de nuestras vidas y siguen siendo principios sin final de una razón de existencia. Si el muerto es un poeta, indudablemente no muere. Se inmortaliza, se convierte en un recodo del tiempo, en una curva del destino, en un puente entre su obra y los sueños no realizados o las tareas no cumplidas. Julio Daniel Chaparro, en su, comillas, noche larga, cierro comillas, se recuerda a sí mismo cuando escribió, abro comillas: repentina granizada, el miedo sobrevuela techos, desplomando niños que estaban dirigidos para las estrellas, para las galaxias vecinas donde el vidrio ya no duele, donde nadie lame huesos, cierro comillas. Quienes miden la madurez y la experiencia por el tiempo vivido desconocen que ese tiempo era el suficiente para dejar huella con su obra, a pesar de la danza con la muerte que, como cronista, tuvo que soportar en el país del Sagrado Corazón de Paloma, cuadro venerado por los buitres encantados del hedor de los cadáveres que destilan en las calles, en los campos o en los ríos convertidos en balsas salvavidas de los carroñeros. Y Julio Daniel Chaparro no lo desconocía, teniendo apenas 31 años. Por tal razón su maravilloso y tétrico poema, abro comillas, si una noche cualquiera me encuentran muerto en una calle, cierro comillas, pareciera más un testamento por su trabajo de cronista que una pieza poética fría, descarnada, con una certeza salida de la entraña insensible de un país en guerra permanente. Abro comillas. Si una noche cualquiera me encuentran muerto en una calle y ven mi boca repleta de insectos rabiosos trabajando en mi lengua, no me sufran. Habrá sucedido que caí antes de escuchar el balbuceo de mi hijo, hecho una lluvia de madres desnudas sobre mi corazón, con sus manos alzadas como nubes. Cierro comillas. Los insectos rabiosos continúan trabajando en la lengua de los que piensan y opinan distinto, y las bocas diariamente se llenan de miedos porque siguen cayendo antes de ser escuchados en sus razones, sin importar las madres o los niños. La poesía como mensaje de denuncia, analizada por el escritor norteamericano Lawrence Ferlinghetti en, abro comillas, de la poesía como arte insurgente y su función como arte poética, cierro comillas, dejaba interrogantes como: ¿de qué sirve escribir versos en un país en guerra? ¿O para qué hablar de cosas bellas si afuera hay hambre, emergencias sanitarias, violencia policial, desaparecidos, etcétera? Igualmente se preguntaba en los años 70, ¿para qué poetas en estos tiempos? ¿Y cuál es el uso de la poesía? Naturalmente, este escritor nunca leyó a Julio Daniel Chaparro, sus poemas sociales y sus versos testamentarios por razones generacionales, y Julio Daniel tampoco hizo caso a esos interrogantes. Abro comillas. Piensen en mí y recuérdenme cantando, o recuerden mis pasos detenidos junto a un piano, cuando hablaba de mi madre, bella y triste como un árbol, como una huella de pájaros. Cierro comillas. Para los poetas no hay otra forma de dejar huella, distinta a la de sus propios versos, y estos serán el único punto de encuentro entre su realidad y sus miedos. En Colombia muchos periodistas han escrito a la guerra y todos los poetas intentan en pocas palabras plasmar la realidad de esta patria desangrada, pervertida por la violencia sin freno, que cree solamente en la razón de las balas
y así como se llevó a Julio Daniel Chaparro en el año de 1991, pagando un alto precio por contar la verdad de la sinrazón de los que se creen salvadores y destilan de sus bocas y de sus pútridas conciencias los insectos rabiosos, enarbolando las banderas del miedo a un pueblo inconsciente, borregos de su destino, que ven la poesía como un asunto de locos desocupados. María Mercedes Carranza, en su poema La Patria, escribió, abro comillas, a menudo silban balas, o es tal vez el viento que silba a través del techo desfondado. En esta casa los vivos duermen con los muertos, imitan sus costumbres, repiten sus gestos. Cierro comillas. Piedad Bonet se suma a los poetas sociales en cuestión de estadísticas. Abro comillas. Fueron 22, dice la crónica. 17 varones, 3 mujeres, 2 niños de miradas aleladas, 63 disparos, 4 credos, 3 maldiciones hondas apagadas, 44 pies con sus zapatos, 44 manos desarmadas, en un solo miedo, un odio que crepita y un millar de silencios extendiendo sus venas sobre el alma mutilada. Pareciera que la muerte tuviera departamentos propios, municipio propio, y adentrarse a intentar escudriñar las razones por las cuales Julio Daniel Chaparro y Jorge Torres fueron asesinados mientras intentaban escribir la crónica sobre una masacre en Segovia. La imagen de sus cadáveres era la foto de su propia foto. Un muerto más tirado en la mitad de una calle donde narcotráfico y paramilitarismo eran los portaestandartes de la violencia irracional. Solo sus crónicas compiladas en Papaíto País nos enseñan, comillas, lo que la violencia se llevó, cierro comillas, pero su poesía sigue enseñando lo que la violencia nos dejó en la conciencia de quienes creemos que las letras seguirán siendo la razón y la verdad de existir de los poetas. Por eso Julio Daniel escribió, abro comillas, poema para que nos amen. 1. Y sí, aquí la vida no es el único verso interminable. La gente saluda con ojos sin pestañas entre el polvo, y sus ángelus es un pájaro puro, ensangrentado en la mañana, un mundo de huesos, de disparos furibundos. Cierro comillas. Otro poema, Noticia para los hijos. Tuve una juventud que luchó por otra vida, por merecer al menos esta que yo tuve, que un día aún mantengo, pero la vida se nos acaba y no retorna. Al fin, como los soles, como las aves que siempre descubren los caminos. Lo sé, el tiempo se fugó entre mis manos y el cielo no reconoció mi aliento y esto soy yo, un recuerdo enmohecido, un muchacho que solo yo recuerdo. Cierro comillas. Y otro poema, habrá que reunir hojas, abro comillas. En el filo de tu sombra he sentido la fiebre que me agrieta. La piedra que recorre la ciudad es como el vino. No es el llanto de los pájaros, madre. Ya no temas. Cuando el viento destruya las ventanas, sabrás que habrán recogido nuestros cuerpos. Cierro comillas. Estos fragmentos de su obra poética solo indican que no tenía miedo a la muerte porque la muerte era su compañera permanente. Lo llevaba de la mano y de su libreta de apuntes. Abro comillas. No es la sed, madre, no es el miedo, tan solo la muerte que me acosa. Ve tranquila. Cierro comillas. La poesía amorosa no es desconocida para quien ama de verdad. Creo que una cosa es poesía de amor, que el poeta escribe para cualquiera que crea estar enamorado,
y algo bien distinto es la poesía amorosa que se escribe para el alma y el sentimiento del poeta. Se es amoroso, cariñoso, meloso, con quien se ama, con quien se vive al amanecer y se espera su llegada al atardecer de cada día. Y para ella, Julio Daniel Chaparro escribió, abro comillas, para decir de ella, quiero hablar de mi mujer y su atolondrado diálogo de pájaros, de mi dulcísima mujer que me enseñó a caminar gota por gota, sin ceder un puño para evitar el vértigo, sin negarme su pie para emprender el vuelo. Yo amo desesperadamente su firmeza, así resista cuando intento destruirla, de mi mujer, de mi bastón, del principio de mi arena, del océano que impide mi naufragio, de la rabia que permite mi decidido paso de sonámbulo. Se peca si se intenta dar explicación de lo inexplicable. Poema de secretas esperanzas. Otro poema, Pavana. 1. Abro comillas. Rara flor tú, porque en mi carne floreces. Rara luz, porque desatas savia de mis raíces y bebes en mi sombra. Cierro comillas. Parece una paradoja del destino que solo cuando se ha partido del mundo físico al infinito espiritual se intenta entender las razones de la temprana desaparición de un grandioso poeta y de un gran cronista. La vida de Julio Daniel Chaparro se perdió en la falta de justicia de los mesías y salvadores de una patria que ellos mismos la han llevado a su postración social, llena de inhumanidad y desolación. Pero sus versos merecen ser leídos para entender los extraños senderos de su creatividad, bordeando los riscos de su destino desafortunado. A todos nos gustaría saber realmente qué pasa por la mente de un poeta cuando escribe su epitafio. Abro comillas, epitafio. Si el sol sigue dorando las estrellas, si el viento aúlla y restaña otro rostro en el espejo, si baila el aire en tu cabello y te retiene, da el paso que debieras, ese instante de la muerte que aún no tienes. Vuela. Julio Daniel Chaparro. Cierro comillas. Muchas gracias.